Tengan todos muy buenas noches. Yo soy Cristian Marín y el día de hoy voy a compartir con ustedes un poco acerca del tema derechos humanos y migración. Bien, este es un tema bastante amplio, sin embargo, yo se los voy a compartir de la forma más lúdica, más comprensible posible. Ok, estamos en inicio. Sin embargo, antes de empezar como tal con el tema, voy a dar las definiciones pertinentes y vamos a ir parte por parte. En primer lugar, ¿qué son los derechos humanos? Bien, los derechos humanos son básicamente derechos que nosotros tenemos por existir como seres humanos. O sea, nosotros somos de la especie humana, nacimos como especie humana, entonces, por haber nacido así, nosotros ya tenemos los derechos. Estos no son dados por ningún Estado. Ojo con esto, o sea, a ustedes el Estado no les da ningún derecho, o sea, no les da el derecho humano, se los garantiza. O sea, no es que el Estado diga, le voy a dar derechos humanos a Mónica, pero no le voy a dar a Génesis, no le voy a dar derechos humanos a ella, él no, o a todos. O sea, no es algo que determine el Estado no te da derechos humanos, los derechos humanos los tienes tú por haber nacido ser humano. ¿Qué hace el Estado? El Estado los garantiza, o sea, garantiza que tú tengas acceso a esos derechos y que se te cumplan, vela por el cumplimiento de los derechos. El Estado garantiza que tú tengas el derecho fundamental a la vida, vela para que se cumplan las condiciones para que tú puedas tener derecho a trabajo, derecho a alimentación, derecho a educación, etcétera. El Estado crea las condiciones que te garantizan a ti que tú tengas derechos humanos. No es que el Estado te dé derechos humanos, el Estado te los garantiza. He escuchado muchas veces esa narrativa bastante errónea de decir que el Estado te da derechos humanos a ti, pero en realidad no te los da, te los garantiza. Bueno, ya dejando bastante claro este punto, espero, si no voy a dar un espacio al final para que me hagan sus preguntas en cuanto a eso. Bueno, los derechos humanos son universales, o sea, absolutamente todos, absolutamente cualquier ser que sea de la raza humana tiene derechos humanos. No importa la nacionalidad, no importa el origen étnico, no importa la religión, no importa el género, no importa el idioma, en qué región del mundo esté, no importa. No importa si es una persona con discapacidad, si es una persona con trastornos mentales, si es una persona negra, si es blanca, si es amarilla, no importa. Mientras sea un ser humano, va a tener derechos, son intransferibles, es decir, cada quien tiene sus derechos humanos que se le tienen que respetar. Como lo dije antes, son inherentes a ti por haber nacido así y son universales, son propios de todo. Y esos derechos y los derechos humanos van desde los más fundamentales o de primera generación, como lo es, por ejemplo, el derecho a la vida, pasando por los derechos de segunda generación, o que son más que todo los que te dan a ti dignidad. Por ejemplo, el derecho a una educación, el derecho que tú tengas acceso para ir a la escuela, para ir a la universidad, como el derecho al trabajo digno, como el derecho a la salud, como el derecho a una vivienda, como el derecho a andar con ropa. Esos son como los derechos de segunda generación que más que todo a ti dan la dignidad como tal. Y luego están los derechos de los pueblos o los derechos de la tercera generación, que más que todo tienen que ver con asuntos culturales. No van directamente a ti como persona, sino más que todo a tu ambiente. Por ejemplo, que tú puedas desarrollarte en un medio ambiente sano,
que no haya contaminación auditiva, que no haya contaminación visual, que no haya contaminación de basura, que tú estés en un ambiente totalmente tranquilo, totalmente asequible, y totalmente libre de cualquier tipo de contaminación. Entonces, esos son como los derechos de la tercera generación. Van gradualmente. No es que los de tercera generación sean menos importantes, pero sí tienen un grado un poco diferente de priorización. No son menos importantes, pero sí tienen cada uno su lugar. Y claro, pues sigue una lógica. No puedes comparar el derecho a estar vivo con el derecho a simplemente irte a sentar debajo de un arbolito y que todo alrededor esté limpio. Es importante, sí, pero no se puede comparar. Por eso cada uno tiene su lugar y tiene su priorización. Bien, continuamos. Luego, el siguiente punto de esta moción, por así decirlo, de este tema de exposición que quiero compartir con ustedes, es ¿qué es la migración? Bueno, la migración, por concepto general, es el desplazamiento de una población que se produce del lugar de origen a otro destino y conlleva consigo el cambio de residencia habitual. Algo muy importante es que la migración puede ser tanto interna como externa. Por ejemplo, si yo nací en Usulután y luego me vengo a San Salvador, pues esa ya es migración. Yo me cambié de mi lugar de origen, de mi lugar de residencia habitual, a uno nuevo. Es un desplazamiento, como dice la definición. Bien, continuamos. ¿Cuáles son las causas de la migración? Vaya, eso tiende a ser un poco amplio y generalmente por causas de la... Perdón, escuché un micrófono abierto. Sí, es la piso. Bien clarito, está. ¡Ya voy! Ok. No hay problema. Le voy a pedir de favor que si tienen alguna duda, no solo abran el micrófono, sino que primero levanten la mano y después les doy la palabra. Ya van a haber espacio para las preguntas. Bueno, las causas de la migración son bastante variadas. Generalmente cuando uno pregunta por causas de la migración, generalmente les dicen cosas negativas. Pero la migración no únicamente se da por cosas negativas, también por cosas positivas. Ya les explico. Primero, vamos a ir con las negativas porque es un poquito más amplio. A veces la gente migra de sus países de origen o de su región de origen por golpes de Estado, por violencia, por cuestiones políticas, persecuciones políticas, falta de oportunidades ya sea laborales, o sea, de estudio, pobreza extrema, escasez, hiperinflación, desempleo, guerras civiles, ¿no? Es como lo más general y las causas negativas por las que las personas deciden moverse de su lugar actual de residencia. Bien, pero también hay causas positivas, por ejemplo, estudios en el extranjero, ya sea que tú te los costees o que te hayas ganado una beca. El hecho de tú mudarte, por ejemplo, mudarte a Estados Unidos, mudarte a España, mudarte a Chile, de acá de El Salvador, claro, o sea, irte de acá de El Salvador a alguno de esos países, por cuestiones de estudio, o sea, es una causa de emigrar, es un motivo de emigrar, pero es un motivo bastante positivo, por así decirlo. O sea, tú tienes una oportunidad en otro país, aprovechala. Y pues, esa es una de las razones también bastante comunes por las que la gente tiende a migrar. También tenemos promociones dentro del trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que a ti te ascienden a un puesto de gerente, pero no de una sucursal que está en tu país, sino que en una sucursal que está en Costa Rica,
o que está en Brasil o algo así. Recuerdo el caso de un conocido pues, que trabajaba en Freund acá en Sherwin Williams de acá de El Salvador, pero lo trasladaron a la sucursal que hay en Costa Rica. Entonces, él tuvo que migrar para responder a esa promoción, a esa nueva oportunidad que se le dio dentro de su trabajo. Y está muy bien, es una causa positiva de la migración. ¿Por qué les digo todo esto? Porque yo escucho mucho y creo que no me dejarán mentir ustedes también. Se escucha mucho eso de que la migración es negativa, de que una persona decide irse de su país porque ya no aguanta la situación, porque ya no tiene oportunidades, porque aquí y allá. Pero no, o sea, no todas las causas de la migración son negativas, no todas las razones son negativas. A veces hay razones positivas y de hecho muchas veces, yo he tenido la oportunidad de conocer muchos casos de migración, pero en forma positiva. Bien, continuamos. Sin embargo, no todo es bonito, sobre todo con algo llamado la migración irregular. Ustedes se preguntarán qué es la migración irregular. La migración irregular es cuando tú te mueves a otra región o a otro país cuando no tienes los papeles o los permisos necesarios. Un ejemplo es si yo no tengo visa, si yo no tengo papeles y me voy a Estados Unidos a querer vivir allá. Eso es migración irregular. ¿Por qué? Porque yo no tengo los documentos necesarios, no tengo los permisos necesarios para yo quedarme en ese país. Bueno, y sobre todo es que generalmente la migración irregular se da por medios de transporte, ¿cómo decirlo? Por medios de transporte, por caminos o por medio de personas bastante peligrosas. Los casos más comunes y los casos más relatables pueden ser las personas que cruzan desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Por ejemplo, una persona que contrata un coyote. O sea, el coyote le das cierta cantidad de dinero, pero te expone a narcotraficantes, te expone a traficantes de órganos. De hecho, en la imagen que vemos en la diapositiva ahí, esa imagen es el famoso tren La Bestia, que lleva a personas desde México hacia Estados Unidos. Ese tren es peligrosísimo porque aparte de las altas velocidades que lleva, las personas al intentar subirse pueden sufrir caídas, mutilaciones, incluso la muerte. Entonces, estos son parte de los riesgos o los peligros que conlleva migrar, sobre todo de forma irregular. La migración irregular es mucho más peligrosa que la migración regular. Los peligros más comunes son caer en una red de trata de blancas, en el caso de las mujeres y las niñas. También caer en red de tráfico de órganos, de narcotráfico, porque muchas veces, o sea, los coyotes vienen y te dicen, me tienes que pasar tantos kilogramos de cocaína o cualquier otra droga para que yo te pueda pasar al otro lado de la frontera. Pasa bastante. Entre otras redes de pandillas o de gángsters, por así decirlo, tanto del lado de México como del lado de Estados Unidos, es bastante fácil que un migrante caiga en ese tipo de cosas, ya sea para formar parte o ya sea porque ellos quieren matarlos. Entonces, esos son como los peligros más
más comunes. Bien, vi que 2 personas tenían la mano levantada. Así que antes de pasar a lo siguiente, quisiera saber si tienen alguna duda. Realmente mi duda es si en estos casos hay algún protocolo a seguir, por lo menos en estos casos, ya que se da mayormente de Centroamérica o de América Latina hacia Estados Unidos, por lo menos Estados Unidos tiene algún protocolo para evitar de que lleguen más migrantes o que estos casos puedan llegarse como a culminar, o si por lo menos los países latinoamericanos tienen algún plan para evitar de que este tipo de desplazamientos se sigan suscitando, o no hay ninguno. Fíjate que recientemente la administración Biden-Harris, que es bastante reciente, le ha propuesto a Centroamérica un plan antimigración que consiste en que Estados Unidos le dará cierta cantidad de dinero o cierto tipo de oportunidades a países como lo es el Triángulo Norte, que muchas personas sé que dicen que no les gusta el nombre del Triángulo Norte, pero vaya. Es el nombre con que se le conoce a El Salvador, Guatemala y Honduras. Estados Unidos se ofreció a darle dinero y oportunidades a estos 3 países para atacar de raíz el problema de las migraciones irregulares, porque no es que las personas que de repente migran a Estados Unidos, por razones de que van a ir a estudiar a Harvard o a la USL, se van a ir por tierra, no es eso. Es que es detener a todas esas personas que quieren salir de su país por falta de empleo, por falta de oportunidades. Entonces viene el gobierno de Estados Unidos y le da a estos países fondos económicos para que se vayan dando las oportunidades y que estas personas vayan obteniendo oportunidades y ya no quieran salir de su país. También en Guatemala, que es como la primera barrera, también se ha reforzado mucho el hecho de que no se deja pasar tan fácil a las personas, no se deja tan fácil pasar a los migrantes irregulares. La segunda barrera y la barrera más importante, que es México, también ha reforzado los controles. Te piden visa norteamericana, porque la visa norteamericana abarca tanto para Estados Unidos como para Canadá y para México. Entonces, los controles se han maximizado. Esos son más que todos los protocolos. Tratados entre Estados Unidos y el Triángulo Norte, la maximización de los controles migratorios en Guatemala y en México. Y claro, en Estados Unidos, que si te agarra la migra, pues entonces vas a un centro de detención y posteriormente eres repatriado en avión. Esos son más que todo como los protocolos o las cuestiones a seguir que se dan en estos casos. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. Vi que Roberto había levantado la mano. No, pero era parecida la pregunta a la que hizo la compañera. Gracias. Ok, está bien. Ahora vamos con este slide. Vamos ahora sí de lleno al tema que nos tiene acá reunidos a todos. ¿Cuál es la relación entre los derechos humanos y la migración? Pues es que todos los migrantes, en virtud de su dignidad humana, de que todos son personas humanas, todos pertenecen a la raza humana, están protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, sin discriminación, en condiciones de igualdad,
todos los ciudadanos, independientemente su condición, de si son legales o ilegales. Todos deben ser tratados con mucho respeto y obviamente respetando, claro, la dignidad humana, garantizando sus derechos, su derecho a seguir con vida, su derecho a tener alimentación durante su camino, durante su llegada, que nadie lo maltrate, por decirles algo, que no pase lo que generalmente pasa en Estados Unidos. Terminar en jaulas, terminar maltratado, terminar sin comer, a veces terminar sin ropa, o caer en redes de pandilleros de México y terminar muerto, pues no. Se le debe de respetar sus derechos hasta el fin. Sin embargo, como todos lo sabemos, no me dejarán mentir, a pesar del marco jurídico que ya existe, que son los derechos humanos, y que aparte hay normativas de migración, tanto dadas por la Organización de Naciones Unidas como por cada estado, los migrantes en todo el mundo siguen sufriendo abusos, explotación, violencia, sobre todo en su camino. Y para rematar, en los estados receptores hay mucha negligencia. E incluso por parte de los estados hay abusos. Se me perdió el otro slide, pero un caso que podemos mencionar y que es bastante popular, por así decirlo, negativamente, es el hecho de que en Estados Unidos se les encierre a los migrantes e incluso se les ponga a veces vestimenta de prisioneros, se les maltrate, se les deje sin comer, y si se les da de comer, se les da de comer muy poco, algo que no nutre nada, que a veces hay golpes, a veces hay maltratos por parte de ICE, de la policía de la migra, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que violentan al migrante, y resulta muchas veces irónico porque es el Estado el que tiene que garantizar esto. ¿Qué sucedería si a un migrante se le trata con el respeto que merece y se le garantiza todo? Pues entonces sí puede haber un desarrollo. Si hay oportunidades para ese migrante, entonces sí puede haber un desarrollo, y hablamos de un desarrollo humano, porque esa persona se desarrolla personalmente, tiene ventajas económicas, tiene una nueva nacionalidad, se está desarrollando en un nuevo ambiente, e incluso para la sociedad o el estado receptor es un desarrollo y es una ventaja, porque es una persona que viene a unirse a la fuerza de trabajo y tal. Entonces, no faltan leyes y políticas de migración. O sea, eso existe. Ustedes pueden irse a YouTube, pueden irse a Google o a cualquiera o a cualquier portal de información. Las leyes de migración, las políticas, los acuerdos internacionales, etcétera, nunca faltan. Y algunas medidas reconocen la contribución positiva de los migrantes y de la migración al bienestar económico, a la prosperidad nacional, al desarrollo tanto económico como el desarrollo social, o como nosotros generalmente lo llamamos, y es más que todo el término correcto, el desarrollo humano. Sin embargo, otras medidas representan, o sea, hablamos de las medidas negativas, como por ejemplo las que toma Estados Unidos, que ve a los migrantes y a la migración como un fenómeno amenazador, como alguien que va a ir a quitar oportunidades a las personas nativas, como alguien que va a ir a hacer el mal.
Esas medidas pueden tener consecuencias negativas y con ellas la vulneración de los derechos humanos de los migrantes y claro de sus familias, porque no siempre viajan personas solas, a veces viajan familias completas, siempre buscando una mejor calidad de vida. Como podemos ver en este slide, son imágenes que de hecho yo saqué de internet, en las que se puede ver a niños en jaulas en Estados Unidos. Este es parte de los protocolos antimigración que tenía la administración Trump, en el que si tú eras migrante, pues a ti te encerraban como delincuente. Posteriormente eras deportado a tu país, y etcétera. Bien, ahora con esto vamos a hacernos 3 preguntas bastante básicas y que sí quisiera que se lograran entender. ¿Tiene un país sin un estado el derecho a rechazar y seleccionar migrantes? O sea, es decir, si tiene Estados Unidos o cualquier otro país el derecho de decir, él sí, él no. Esta tanda de 10 personas sí, pero la otra tanda de personas no. ¿Un estado puede hacer eso? Sí, sí lo puede hacer, porque el estado se defiende, el estado acepta a las personas que quieren en un estado autónomo soberano. Y sí se puede hacer, es legal, pero ¿tiene el estado el derecho de maltratarlos o derecho a decir per se si son delincuentes o no? No tiene ningún tipo de derecho. Es más, la obligación del Estado es garantizar el acceso a la garantía de derechos que tienen las personas. Es que el Estado diga, bueno, sí, o sea, a ti no te voy a dejar entrar a tal país, no te voy a dejar ser residente. Sin embargo, acá tienes tu hospedaje, acá tienes tu comida, en lo que no te deportamos. O sea, en 2 días vamos a subir al avión y te vamos a llevar a tu país, pero mientras acá tienes donde descansar y acá tienes tu comida, punto. No golpes, no dejar a las personas medio morir de inanición, no. Se tienen que garantizar los derechos de esas personas. Y por último, los migrantes son delincuentes. No, ninguna persona es delincuente por querer buscar una nueva oportunidad. No están legales en el país, sí, es cierto, no están legales en el país, pero no es ningún crimen que yo vaya buscando una nueva oportunidad. Bien, migran personas, o sea, eso puede ser un punto de debate, migran personas con antecedentes penales que hayan hecho algún mal en su país, puede ser, más de alguna persona puede ser que sí, pero no por eso absolutamente todos los migrantes son delincuentes. Hay que definir también por qué son delincuentes, o sea, en el sentido de son delincuentes únicamente porque están pasando a otro país sin papeles, o son delincuentes porque previamente hicieron algún daño, fueron juzgados. ¿Por qué están migrando? O sea, ¿están migrando para huir de la justicia o están migrando porque en su país, por el hecho de haber sido condenados por un delito, haber cumplido su condena y haber salido, no han podido ser reinsertados a la sociedad? Entonces, eso es como un espectro muy amplio. O sea, la respuesta a esta pregunta es un espectro muy amplio. Pero la respuesta general es no. No, porque yo no soy una delincuente únicamente por buscar una nueva y mejor oportunidad de vida. Aunque yo esté ilegal, yo no soy una delincuente.
Bien. Antes de continuar. Ok. Ay, es que no puedo poner video. Bueno, continuando con las diapositivas. Bien, debemos tener en mente que los migrantes son, ante todo, seres con derechos humanos y no se los puede considerar o presentar únicamente como agentes de desarrollo económico. ¿A qué me refiero con esto? Que los migrantes no tienen que verse únicamente como mano de obra. O sea, es un delito. Bueno, no un delito, pero sí es bastante incorrecto que venga y se diga que los migrantes son mano de obra. Es decir, yo no voy a venir y decir, sí, dejen que los migrantes de Nicaragua entren a El Salvador porque los vamos a agarrar de obreros, porque van a empezar a trabajar en mi empresa y me van a hacer crecer porque son mano de obra barata y van a trabajar, yo voy a ganar y les voy a pagar una miseria, etcétera. Ellos son agentes de crecimiento económico, ellos son agentes de desarrollo económico. No son así, o sea, las personas migrantes no son obreras, no son burros de carga, son personas que tienen que verse como tal. Sí hay que darles oportunidad a ellas, se puede ver a ellas como una oportunidad para un nuevo puesto de trabajo, pero no es aprovecharse y decir, mano de obra barata, para que yo gane más. No, es totalmente incorrecto. Nunca se tiene que quitar el paradigma de que las personas migrantes son personas humanas y se deben de tratar como tales. Bien. Otro punto bastante importante es que no se debe considerar o presentar a los migrantes únicamente como víctimas indefensas, que es necesario rescatar. Los migrantes en sí, o sea, como les digo, no se tienen que quitar el paradigma de que son personas humanas. Estas personas son vulnerables, unas más que otras. No es machismo, pero sí hay que ver social y culturalmente la vulnerabilidad que tienen las personas, las mujeres, la vulnerabilidad que tienen los niños a comparación de los hombres adultos. Entonces, sí hay personas vulnerables, unas más vulnerables que otras, pero no se les tiene que ver como, ay, pobrecitos, hay que tenerles lástima, ay, son víctimas indefensas. No se tiene que ver así. Siempre se le tiene que dar su valor como persona. Tampoco se les tiene que ver como delincuentes impostores, porque no lo son. Porque no son delincuentes. Porque no son personas que vienen a alterar tu paz, no son personas que vienen a cambiar tu cultura, no son personas que no. Son seres humanos que merecen una oportunidad de vida igual a todos, una oportunidad de mejorar sus condiciones. Bien, las autoridades estatales tienen la responsabilidad de combatir las expresiones de racismo y xenofobia, de formular cargos contra los perpetradores de actos de violencia o discriminación contra los migrantes y de fomentar un discurso público que promueva la mentalidad abierta a las diferencias, a la aceptación de los cambios sociales y a la celebración de la diversidad. Es decir, los altos mandos de los gobiernos tienen la responsabilidad, bueno, más bien yo diría la obligación de evitar y de combatir las expresiones de racismo, las expresiones de xenofobia, las expresiones de actos de violencia por origen étnico, por origen geográfico.
no se deben combatir la discriminación hacia los migrantes. E incluso ellos deben de dejar de discriminar a los migrantes, porque claro que hay estados que discriminan a los migrantes. Bien, también se debe de promover una mentalidad abierta a las diferencias, la aceptación de los cambios sociales, de los movimientos sociales, y se debe celebrar la diversidad. En estos momentos no me estoy metiendo con la diversidad de género, etcétera. No, estoy hablando de la diversidad étnica, de la diversidad de origen, y siempre debe de celebrarse porque todos somos diferentes. Somos una persona blanca de una persona negra es diferente porque obviamente tiene colores de piel diferentes, pero únicamente en eso son seres humanos, sí, son seres humanos que sienten, sí, son seres humanos que tienen derechos, sí, siempre. Entonces, pues, eso es como algo que es bastante importante de recordar. Siempre bajo la misma premisa. Los migrantes son personas humanas y deben verse como tales. Bien, nos vamos al siguiente slide. Bueno, algunas organizaciones que ayudan al migrante, entre algunas podemos mencionar la ACNUR, que es la agencia de la ONU o de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados. Como segundo punto también tenemos a la red jesuita con migrantes del LAC, que es una red que promueve y defiende los derechos humanos de las personas migrantes, los desplazados, los refugiados y también los exiliados políticos. Todas estas personas vulnerables en la zona de América Latina y en el Caribe. También está la red de casas del migrante, que es una ONG o una organización que se especializa en la acogida y la hospitalidad de migrantes, que se especializa en la acogida y hospitalidad a los migrantes desde 1985. Se brinda apoyo de todo tipo al migrante deportado y refugiado. Y claro, está la OIM, o la Organización para la Migración de las Naciones Unidas. De hecho, sobre este instituto hay bastante en el área de San Salvador, hay bastante información. De hecho, hay una información que es bastante bonita, es bastante comprensible. Y me gustaría compartírselas a modo de folleto al final de esta charla, que de hecho ya vamos llegando casi al final. Estas son como las organizaciones, las ONGs más principales, son más conocidas. Y que son bastante importantes. Hay unas que vienen de la Organización de Naciones Unidas y hay otras que son iniciativas civiles, como es la red de casas de migrantes, que fue una idea de hermanos mexicanos que al ver la gran afluencia de migrantes, sobre todo de los que venían de Centroamérica, para pasar a Estados Unidos, vieron una buena opción el hecho de darles una casa para que se queden unos días y luego regresen a su camino, donde se les da una cama para dormir, donde se les da comida, donde incluso se atienden heridas, porque recuerdan que yo les mencioné sobre lo del tren de la bestia, y las personas que quedaban muy dañadas por caídas, por mutilaciones, etcétera. Pues ellos dan ayuda a estas personas, ayudan a cuidar sus heridas, les facilitan llegar a un hospital en el caso de que tengan una amputación, y facilitan muchas cosas. Y está muy bonito. E incluso me parece un poco irónico, no sé si a ustedes también, pero
quien debería de hacer esto es el Estado, pero no lo hace el Estado, lo hacen personas de buen corazón que vienen de la sociedad civil. Y está muy bueno y es muy bonito. Y creo que le da una gran lección a los estados sobre lo que ellos deberían de estar haciendo. Bien. Esa es como la explicación bastante general del tema. Espero que se haya comprendido bastante. Y bien, llegamos al final de esta presentación que yo quería compartir con ustedes. Un tema bastante importante, derechos humanos y la migración. Migración que lo vemos mucho a día de hoy. Probablemente muchos de los que estemos, bueno, si no es que todos los que estamos aquí presentes, en algún momento hemos pensado en migrar, tengamos planes de migrar, o ya por hecho vamos a terminar la carrera o vamos a terminar algún pendiente y nos vamos a ir del país. Pues entonces, así. Siempre es importante tener en cuenta muchas cosas, como los peligros, y siempre estar informado de cuáles son nuestros derechos para poder exigirlos, para poder exigir su cumplimiento. Por ello es que yo considero muy importante ese tipo de charlas.